Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Es un gran gozo y una gran alegría que podamos compartir nuevamente otro domingo de adoración juntos, así que los invito a que puedan buscar en sus Biblias Salmo 63. Vamos a comenzar este tiempo de adoración juntos leyendo ese pasaje, así que los invito a que puedan buscar en sus Biblias y leemos juntos Salmo 63. Dice entonces la palabra del Señor en Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo de adoración que podemos disfrutar juntos y podemos venir en humildad delante de tu presencia, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Queremos venir humildemente delante tuyo a reconocer que tú eres un Dios justo, un Dios santo, y que nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Por eso queremos pedirte perdón y buscar, Señor, deleitarnos en tu misericordia. Como dice tu palabra, que tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, nos gozamos en poder adorarte en esta tarde y queremos recordar una vez más el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz, el evangelio de nuestra salvación, de la vida perfecta que Cristo vivió en este mundo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, quien se entregó en la cruz, cuyo sacrificio fue perfecto y completo, suficiente para satisfacer la ira de Dios. El justo por los injustos, pagando el precio en la cruz por nosotros. Cristo resucitando al tercer día para demostrar que ese sacrificio, una vez y para siempre, fue suficiente para nuestra salvación. Señor, no tenemos salvación en nadie más fuera de ti. Queremos adorarte en esta tarde. Queremos bendecir tu santo nombre. Pedimos que nos asistas al momento de estudiar tu palabra para poder entender y que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Oramos todo esto, Señor, en el nombre santo de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos entonces a tener este tiempo de oración donde oramos domingo a domingo en grupos o con las personas que usted se encuentre, con los hermanos con los que se encuentre, por los motivos que aparecen proyectados en la pantalla, y luego sí vamos a tener un tiempo de estar cantando algunas alabanzas a nuestro Señor. Así que oramos juntos.
Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó.
incandescente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante, perdonar, firme estoy sobre la roca, de tu amor quiero cantar.
hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando era su enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor, que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Pronto andar lejos de Cristo, que alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les invito a ir a la palabra de Dios, primera de Pedro, la primera epístola de Pedro. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura a partir del versículo 13. Esta es la palabra de Dios. Leemos: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Este es el versículo que hemos desarrollado el domingo pasado. Dice el versículo 14: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Roma, como lo hemos mencionado en el desarrollo de esta epístola, Roma había declarado a los cristianos enemigos del Estado, enemigos del imperio, y se desató una persecución. Pedro está escribiendo no desde afuera del conflicto, sino estando él mismo dentro del conflicto. Es más, Pedro en la lista negra encabezaba la lista de nombres que Roma saldría a cazar. Así que lo que Pedro escribe es para su propia alma. Es muy normal, hermanos,
Cuando digo es muy normal, es muy humano. Y cuando digo muy humano, es nuestra naturaleza. Que ante la aflicción sucumbamos a la tentación, al pecado. Es como una falsa válvula de descompresión. Pero, y aquí está el punto, la aflicción no es una excusa para deslizarnos al pecado. El hecho de que estemos sufriendo no nos justificamos delante de Dios en deslizarnos a la impiedad. El sufrimiento no nos concede ningún tipo de atajos pecaminosos. El título de este sermón es el siguiente: En dificultades, cuida tu manera de vivir. Es una forma simple de resumir la idea central de lo que está Pedro predicando, comunicando, escribiendo aquí. En dificultades, cuida tu manera de vivir. Observen el versículo 17. Y si invocáis como Padre, lo cual podría traducirse mejor, ya que invocan a Dios como vuestro Padre. Es decir, ustedes están invocando a Dios como su Padre. Y Pedro está dando por hecho que eso es correcto porque ellos eran creyentes, eran hijos de Dios. Pero observen el versículo 16, porque escrito está. Es decir, Pedro está citando las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, y específicamente está citando el libro de Levítico. En el libro de Levítico, las palabras santo, santidad, santificar, es una palabra clave, aparecen 130 veces, lo cual indica el tema de este libro. Y Pedro está tomando este pasaje de ese libro sobre la santidad del pueblo de Dios, el libro de Levítico. Y ese versículo específicamente resume toda la esencia del libro de Levítico. Sed santos, porque yo soy santo. Es la misma palabra de Dios. Así que Levítico pertenece a la ley, los 5 libros que escribió Moisés. Recuerden que Israel fue rescatado por Dios de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora ese pueblo se conformó en el pueblo de Dios, propiedad de Dios. Dios los compró de Egipto. Ahora Dios es su Señor, su dueño y su Rey. Y en el monte de Sinaí reúne a su pueblo y les manifiesta su ley como Rey. Les da la ley de Moisés, su santa ley. En el monte Sinaí Dios se manifiesta de tal forma que su presencia es santa, gloriosa y temible. Hebreos 12:21 dice: tan terrible era el espectáculo allí en el monte Sinaí que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. En esa relación es que él dice: yo soy santo, el santo Dios, el Dios que se reveló terriblemente en el monte Sinaí, les da una noticia en forma de mandato. Les dice: hagan una carpa, un templo móvil, un tabernáculo, porque yo he de morar entre ustedes. Y aquí está el asunto. Ellos ya no podrían vivir como vivían antes. Ya no podían vivir como ellos quisieran. Ahora el Dios santo que los compró, dice: ustedes ahora son míos, son santos, son apartados de todos los demás pueblos, son exclusivamente mi pueblo. Nada es igual a partir de ahora. Y Dios tiene derechos sobre este pueblo, como Dios, obviamente, como creador, pero ahora como redentor. Su Dios santo. Dios mora entre su pueblo. Era un verdadero privilegio. Único, el único pueblo
que tenía ese privilegio de gozar de la presencia de Dios entre ellos, en medio de ellos, en esa carpa, en ese tabernáculo. Pero ellos no apreciaron la presencia de Dios. Dios los amó, pero ellos no amaron a Dios. Nosotros ahora, hermanos, en el nuevo pacto, podemos decir, Dios mora no entre nosotros simplemente, sino mora en nosotros. En nosotros. Por lo tanto, dice el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay un área en nuestra vida que tengamos el derecho de vivirla a nuestra manera. No hay una esfera de nuestra vida que deberíamos permitir que el pecado reine en nosotros y no Dios. Y nuestro Dios es muy claro aquí. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Subraye eso en su Biblia. En toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios. Hace un tiempo atrás leí una declaración que se dio en el marco de una entrevista del líder de una organización que trabaja con la juventud evangélica. El líder de esta organización hizo la siguiente declaración en esa entrevista. Le preguntaron, ¿qué es la santidad bíblica? Es una profunda y gran pregunta. Él respondió, una de las definiciones que más me gusta es la siguiente. Y dijo, el pecado es todo lo que nos lastima. ¿Por qué Dios odia el pecado? Dios no odia el pecado porque Él es santo. Dios odia el pecado porque Él es bueno y Él nos ama. Esa fue su respuesta. Una lamentable respuesta. Me imagino que los jóvenes amigos del profeta Daniel quedarían con la boca abierta. Jamás dirían amén a algo tan antibíblico como lo que dijo este joven. Esta declaración, la declaración de este líder, que es referente de miles y miles de jóvenes creyentes, él lo que está haciendo, está tergiversando toda la Biblia. Está quitando a Dios del centro y colocando al hombre. Con este sutil movimiento, en esta declaración, lo que se logra es un jaque mate a todo intento de vivir como Dios quiere que vivamos. Porque el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es niégate a ti mismo. No céntrate en ti mismo. El centro de las Escrituras no es el hombre. Es Dios, el Dios santo. El Dios santo, el mismo Dios que se reveló en el Sinaí. Temible. El Dios santo. La promesa para los cristianos de parte de Jesús no es la llegada del Espíritu feliz, sino fue la llegada del Espíritu Santo. Santo. Dios quiere apartarnos para Él mismo y eso conlleva apartarnos del pecado. Por esa razón, el primer ingrediente, hermanos, el primer ingrediente del Evangelio en el evangelismo es arrepentirse. Hermanos, este pasaje nos dice que debemos ser santos porque es la voluntad de Dios, porque es un mandato de Dios, está formulado imperativamente y sobre todo la razón la encontramos en el mismo versículo, porque Dios es santo, es el atributo esencial que corona todos los demás atributos de Dios. Dice Dios, yo soy santo. Sean santos como yo. El imperativo es ser santos en todas las esferas de nuestra vida. Esta carta, a medida que vayamos avanzando, veremos que Dios dice que seamos santos en nuestra vida personal,
una santidad civil en relación a la sociedad que nos rodea, una santidad eclesiástica en relación a la comunidad de creyentes. En palabras del apóstol Pedro, la expresión hijos obedientes o hijos de obediencia podría ser, es sinónimo de ser creyentes genuinos. Es un sinónimo, hijos obedientes, que creyentes verdaderos. Leemos en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa expresión, los hijos de desobediencia, es una expresión semítica, lo cual es una expresión sobre la característica, lo que caracteriza a los seres humanos, que es su desobediencia hacia Dios. El versículo 14 añade una responsabilidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes de ser cristianos éramos ignorantes y nuestros deseos eran desobedecer a Dios. Nuestros deseos no nos llevaban a la obediencia, todo lo contrario. Y es lo que Pedro usa aquí, es la misma expresión, pero al revés. La condición sobresaliente de los creyentes es ahora justamente lo contrario, es la obediencia a Dios. Así como los hijos que siguen la corriente de este mundo, bajo la influencia de Satanás, se caracterizan por su desobediencia, Pedro dice aquí que los hijos de Dios se caracterizan por la obediencia. Ser creyentes implica no solo conocer la verdad, sino obedecerla. La evidencia entonces es, ya no nos conformamos a los deseos. ¿Qué deseos? De desobediencia. Porque ahora hemos conocido a Dios, no somos ignorantes. Ya no nos conformamos a los deseos de nuestra vieja vida. Ahora Dios nos ha dado nuevos deseos de obedecerle a Él. Y hay un llamado de Dios poderoso que saca a las personas del pecado, de esos deseos compulsivos, incontrolables de desobedecer, los saca de la esclavitud del pecado y los santifica y les da una nueva voluntad, nuevos deseos. Dice el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo. Ese llamado, conocido como el llamado eficaz, ese llamado poderoso de Dios, ese llamado que destruye toda nuestra actitud hostil hacia Dios y que finalmente nos hace rendirnos hacia Él, es justamente ese llamado eficaz. Ese llamado se da en la práctica, en el evangelismo. Un individuo comparte informalmente o formalmente desde un púlpito o en un estudio bíblico el evangelio, y Dios, por medio de labios humanos, por medio de la explicación de su palabra, llama a los pecadores a venir a Él, los llama a la salvación, y la respuesta visible de esa persona, de ese llamado eficaz que se está haciendo efectivo, eficaz, es que esa persona responde con fe y viene a Cristo, y es una fe sumisa, es una fe obediente. Entonces, la implicancia es que no hay ninguna posibilidad que alguien pueda continuar en la misma actitud de desobediencia y decir que ahora está en Cristo. Es totalmente una contradicción, es incompatible. La fe cristiana es una fe obediente. En una clase de escuela bíblica de niños, el maestro preguntó: niños, ¿qué es un santo? Es una gran pregunta. Y los niños a veces hacen de ciertas preguntas sencillas, hacen respuestas realmente sublimes, sencillas pero profundas. Los padres saben de lo que hablo.
Un niño respondió: profesor o maestro, sí, ¿qué es un santo? El niño respondió: son los dibujos de las personas en los ventanales, dibujos llenos de colores, y a través de esas personas reflejan la luz del sol. Claro, los demás niños se burlaron de él, se rieron de su respuesta, pero el maestro sabiamente dijo: un momento, no todo lo que acaba de decir es equivocado. Hay algo de lo que dijo que es correcto. Verdaderamente un santo es alguien por quien atraviesa y se refleja la luz. Hermanos, ser santos implica que reflejamos esa luz, que no es nuestra luz, no es propia. Reflejamos el carácter de Dios por nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, no solo en la iglesia, en todas las esferas de nuestra vida, en el hogar, en el vecindario, en nuestras relaciones laborales, los estudiantes con otros estudiantes. Nuestro carácter refleja el carácter de Dios. El carácter santo de Dios atraviesa nuestras vidas como un testimonio a otros. Para decirlo de una forma más técnica, la santidad no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Versículo 15, leemos: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, nada impuro, común, ordinario puede entrar en la presencia de Dios. Y para los pecadores esto es perturbador. Nosotros los cristianos decimos: pero Dios, Dios santifica a los pecadores por medio del Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas noticias, que cualquier pecador, rústico, ordinario, apartado de Dios, con pensamientos, sentimientos, actitudes, comportamientos impíos, en arrepentimiento y fe, Cristo le recibe y le limpia con su sangre preciosa y le imputa su justicia y perdona sus pecados y lo aparta para Dios. Cuando alguien es llamado por Dios, lo está llamando a apartarse de este mundo exclusivamente para Dios. Y la marca distintiva de esa persona es la santidad obediente. Ya no somos lo que éramos. No somos lo que debemos ser. Lo que debemos ser será finalmente concluido en la gloria, pero en el camino, en la peregrinación hacia el cielo, somos santificados. Por lo tanto, no nos conformamos a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes. Dice Hechos 10:15, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Fuimos limpiados, estamos en Cristo y Dios nos ve puros, porque estamos en Cristo. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La ética cristiana, la moral cristiana, la conducta cristiana está condicionada a la naturaleza de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Soy santo en tiempos de paz solamente? No, porque aquí está el conflicto. Aún en tiempos de aflicción, Dios dice: sed vosotros santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque Cristo nos reconcilió contigo. No había ninguna forma que nosotros lo lográramos por nuestras obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero gracias por la obra de Cristo, Señor, en la cruz, porque Él murió por nosotros.
para apartarnos de este mundo, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para reconciliarnos contigo, para poder ahora decirte, Padre, Padre Santo que estás en los cielos. Señor, deseamos de todo corazón poder vivir en estos deseos de la nueva vida que tenemos en Cristo, de seguirte, de amarte, de adorarte, Señor. Por favor, santifica a tu iglesia, que podamos reflejar, Señor, como esos ventanales, tu luz pueda atravesar por nuestras vidas y reflejar a este mundo la vida de Cristo. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré
una memoria, recuerdo de la redención. Es lo que anhelo yo.